Bueno, nos alegra, me alegra muchísimo estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. De nuevo con los muy buenos días, dándoles la cordial bienvenida a esta su iglesia, la iglesia del Señor Santo Casa de Dios. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Y vamos a continuar entonces en lo que tiene que ver con adorar a nuestro buen Señor. Quiero invitarlos a que vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7, a versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Nos dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Habían leído alguna vez este pasaje? Muy bien. Vamos ahorita a Juan 19. Vamos a leer también Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Nos dice lo siguiente: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Allí Jesús fue clavado a la cruz, y a cada lado de él un hombre también fue clavado a una cruz. Podríamos nosotros pensar hoy, por ejemplo, cómo en una familia del mismo padre y de la misma madre, podríamos pensar cómo es posible que un hijo escoja la vida y otro hijo escoja la muerte. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo puede ocurrir algo como esto? Y pues la verdad no sabría, pero la verdad es que sucede, ¿cierto? Nosotros vemos que en las familias un hijo toma una decisión y otro toma otra decisión, y son hijos del mismo papá, de la misma mamá, y se han formado en el mismo hogar, pero toman decisiones diferentes. Y hay muchas historias bien tenaces con respecto de esto, ¿sí? Uno ha escuchado cómo el hijo de fulano de tal, ¿cierto?, anda descarriado, pero el otro hijo, no, usted viera ese muchacho lo más de juicioso, ¿cierto? Y uno dice, pero bueno, ¿y por qué? ¿En qué consistirá eso? ¿En qué consistirá que cada uno tome diferente camino? Anita, ¿tú me puedes regalar un vasito con agua, por favor? Gracias. Y en la Biblia encontramos también ejemplos como esos. Los primeros dos hermanos, ¿se acuerdan? Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ¿sí? Pero uno escogió el camino del bien y otro escogió el camino del mal. Uno escogió matar y el otro escogió honrar a Dios.
Y escúchame bien, y Dios los dejó. O sea, los dejó que escogieran. Él dejó que Caín matara a Abel. Yo diría, pero ¿por qué? ¿Por qué una cuestión de estas como tan raras? ¿Cierto? Y cuando vemos ejemplos también como Saúl y el rey David. El rey Saúl y el rey David. ¿Sí? Saúl escogió el poder. Se decidió por el poder. ¿Sí? Y David, ¿qué escogió? Escogió agradar a Dios. Y encontramos también otro ejemplo como Abraham y Lot. Cuando estaban en el Negev es un lugar, y estaban allí, ¿cierto? Y uno escogió coger para el lado de Sodoma y el otro escogió hacer lo que Dios quisiera. Entregó eso a la voluntad del Señor. Pedro y Judas. ¿Sabe que Pedro y Judas tuvieron una particularidad? Ambos. Y es que ambos negaron al Señor. ¿Cierto? Pedro y Judas negaron al Señor, pero la diferencia fue que Pedro buscó la misericordia del Señor, Judas no. Entonces la pregunta, lo que surge aquí es, ¿qué sucede con esa situación? Y uno encuentra que la verdad de Dios es mostrada, ¿cierto?, en diferentes episodios de la historia. Dios permite que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones. Dios no interviene allí. Él deja que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones. Y Jesús nos permite tener una claridad más amplia al respecto, ¿cierto? Según él, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, muchas gracias, Osvaldo. Y Anita, muchas gracias. Y Jesús nos amplía un poquito más esto, ¿cierto? Y lo acabamos de leer en Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 al 14. Jesús dice que tú puedes escoger qué decisión tienes para escoger o para tomar de acuerdo a este pasaje que leímos. Hay dos puertas, ¿sí o no? Y está diciendo, esta puerta es angosta y conduce a esto, y esta puerta es ancha y conduce a esto. Y también nos da la capacidad de que nosotros podamos escoger o el camino angosto o el camino ancho. Nos da la posibilidad de escoger la compañía de muchos o la compañía de pocos, porque dice que por una de las dos pasan muchos, ¿cierto? Pero dice que por la puerta angosta, ¿cuántos pasan? Dice que son pocos los que pasarán por allí. Y los que pasarán por allí fueron los que tomaron la decisión de pasar por ahí. Y los que pasaron por la ancha fueron los que tomaron la decisión de tomaron la decisión de pasar por la puerta ancha, ¿cierto? Y allí mismo en Mateo 27, más adelante, versículos 24 al 27, también nos está diciendo que usted y yo tenemos la capacidad de decidir si construir sobre la arena o construir sobre la roca. Una misma persona tiene la posibilidad de construir sobre la arena o sobre la roca. Y en Mateo 6, ahí atrásito, en Mateo 6, versículo 24, podemos encontrar que Dios también nos plantea en su palabra que usted y yo podemos servir a las riquezas o servir a Dios. Entonces vemos una cantidad de situaciones en las que nosotros podemos elegir. En Mateo 25, quienes están tomando apuntes, en Mateo 25, del versículo 32 al 33, podemos escoger entre ser cordero o ser cabra. Y también algunos, ahí mismo en Mateo 25, dice que unos, los que escogieron al Señor, estarán en la vida eterna con el Señor, pero los que no,
escogieron el castigo eterno. Así que en la palabra de Dios vemos claramente cómo a pesar de que todo el mundo es creación de Dios, porque todos somos creación de Dios, pero solo unos han tomado la decisión de ser hijos de Dios. Y uno podría pensar, pero ¿por qué si todos fueron creación de Dios, por qué no todos son hijos de Dios? Justamente por esto, porque usted y yo tenemos la posibilidad de escoger dónde estar, de escoger con quién estar, de escoger si construir sobre la roca o construir sobre la arena, de entrar por la puerta angosta o por el camino angosto o por el camino ancho. Todos y cada uno en el mundo tienen esa posibilidad de hacerlo. Dios permite que usted y yo tengamos elecciones eternas. Increíble que usted y yo aquí podamos tomar decisiones, determinaciones que tienen un contexto eterno, que tienen implicaciones eternas, y que esas decisiones que tomamos justamente, ¿cierto?, tienen consecuencias para la eternidad. Lo que usted y yo decidamos aquí, usted y yo y todo el mundo, tiene consecuencias en la eternidad. Eso es lo que plantean las cruces en el Calvario. ¿Sí? Cuando el Señor tomó su cruz y fue allá al Calvario, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, además de la cruz de Cristo, solo habían 2? ¿Por qué no habían 6? ¿Por qué no habían 8, 10 cruces, 4? Solo habían 2. Aquí y aquí. No había más cruces, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la cruz de Cristo tenía que estar en el centro? ¿Por qué no la de Cristo? ¿Por qué no estuvo a la derecha o por qué no estuvo a la izquierda? ¿Por qué estuvo en el centro? ¿Por qué tenía que quedarse así? ¿Alguna vez no se ha preguntado eso? ¿Cierto? ¿Sabe? Yo creo que si la cruz de Cristo estaba en el centro, era porque nos estaba mostrando las 2 opciones a elegir. Nos estaba permitiendo ver que habían 2 caminos, 2 posibilidades, y que nos estaba dando, y aún le da a la humanidad la oportunidad de escoger para la eternidad. Ambos ladrones, los que estaban crucificados al lado con Jesús, tenían cosas en común. ¿Cuál? Habían hecho lo que no estaba bien, ¿cierto? La habían embarrado, habían pecado, robaron, quién sabe qué tantas cosas hicieron, ¿cierto? Pero habla en particularidad de ladrones. Pero ambos estaban allí, tenían eso en común, tenían en común que ambos fueron condenados a la misma muerte. No era una muerte diferente para uno y una muerte diferente para otro, no, era la misma. ¿Sí me hago entender? Ambos estaban en las mismas condiciones, como el mundo entero está en las mismas condiciones, a la misma condenación y a la misma muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y todo el mundo dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos presenta su plan de salvación también en la cruz. Y dice, estos 2 que hicieron lo malo, que fueron ladrones en condiciones iguales, fueron condenados a la muerte en la cruz. Igualmente, ¿cierto? Y estaban rodeados de la misma gente. Las mismas personas los estaban viendo, todos en común. Y tenían otra particularidad también en común. Y es que ambos estaban frente al Salvador.
Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que uno decida irse con el Señor y el otro decida vivir una eternidad sin el Señor? Pero eso es una realidad. Eso es una realidad. Y recordemos que uno de los ladrones le tiraba duro a Jesús, ¿cierto? Lucas 23, vamos a leerlo. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Y encontramos este cuadro, ¿cierto? Dos personas condenadas por lo mismo, llevadas a la misma muerte, estaban expuestos a la misma cantidad de personas y estaban frente a Jesús ambos. Y ambos teniendo la oportunidad de tomar una decisión, encontramos qué decisión han tomado aquí. Lucas capítulo 26, versículo 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿Qué tuvo que hacer uno de los ladrones para estar en el paraíso? Decidir. Reconoció al Señor, ¿cierto? Reconoció su propio error. O sea, él no dijo: no, es que usted es un ladrón. Y no, ambos dijo: los dos merecemos estar aquí. Toda la humanidad merece la condenación. Pero solamente este hombre reconoció que el Señor Jesús podía salvarlo. Dijo: él no ha hecho nada, él no merece estar aquí. Y por eso le dijo a él: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Tomó la decisión. Tomó la decisión de vivir una eternidad con el Señor. Y la respuesta del Señor fue para él, no para el otro. Él no dijo: listo, no se preocupen, nos vemos, o sea, a ustedes dos nos vemos en el paraíso, ¿cierto? Hoy mismo. No. Le dijo al que lo reconoció como Señor, al que tomó la decisión. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Este ladrón cambió de actitud. Pero ¿y entonces el otro qué pasó? O sea, ¿será acaso que Jesús no le hizo la misma invitación al otro? Los dos estaban expuestos al mismo Señor. A ambos les extendió la invitación, a ambos les permitió que cambiaran de actitud. A ambos los dejó que pensaran y que hicieran como ellos quisieran, ¿cierto? Y entonces encuentra uno también un pasaje donde nos dice el Señor cómo Dios permite que haya situaciones difíciles que nos sacudan y nos permitan ver la posibilidad de escoger en qué camino nosotros queremos entrar. Uno podría pensar: bueno, pero la parábola no dice que el pastor dejó las otras 99 ovejas y se fue a buscar a la perdida, ¿sí? O también
Vemos que la señora en la parábola de la moneda perdida también, ¿cierto? Ella fue y barrió y buscó hasta que encontró la moneda perdida. Claro que sí, pero encontramos también en el pasaje del hijo pródigo que el padre, ¿qué hizo por el hijo que tomó la decisión de irse? ¿Qué hizo? Nada. Lo dejó que se fuera. ¿Se acuerdan, cierto? El padre debe la herencia, Dios, o sea, no se había ni muerto y ya le pidió la herencia, ¿cierto? Dame lo que a mí me pertenece y me voy. Y fue y se gastó toda su herencia, ¿cierto? Y lo dejó. El Señor dijo, ay, no venga, no se vaya, que no. Él dice que, ok. Y él salió y se fue. Menos mal este hombre cambió de actitud, ¿sí? La oveja perdida se perdió de una manera inocente. La moneda perdida se perdió de una manera irresponsable. Pero el hijo pródigo se perdió por lo que quiso. Porque tomó la decisión. Intencionalmente tomó la decisión y el padre lo dejó ir. Lo dejó. Jesús le presentó a los dos ladrones la misma posibilidad. Uno tomó la decisión de irse con él y el otro no. Pero a ambos les dio la oportunidad de decidir. Y el Señor nos permite a cada uno de nosotros vivir situaciones difíciles que nos sacudan. Y aún a las personas en el mundo generalmente, ¿cierto? Dios les permite que vivan situaciones críticas y que en medio de esas situaciones críticas puedan tomar la decisión de decidir. Y Dios permite que esas situaciones difíciles sirvan para convencernos a nosotros de la necesidad que tenemos de Él. En alguna oportunidad con Damaris hemos comentado que creo que si hoy en día hay tantas enfermedades, hay tantas situaciones difíciles, con ella estamos de acuerdo en que Dios ha permitido que todo esto pase para que las personas vuelvan sus ojos a Dios. Son oportunidades. Y si Dios le permite que a alguien le dé una enfermedad terminal, es porque le está dando la oportunidad, como los dos ladrones en la cruz. O sea, los dos ladrones tenían reversa frente a su condenación. No. Ya iban a morir en la cruz. Y todos en el mundo, ¿algún día nos vamos a morir? Claro, todos. ¿Cuándo? No sabemos, pero lo cierto es que todos nos vamos a morir. Pero a través de cada situación que nos sucede, Dios permite que en esa sacudida nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él y de volver a Él. Yo les he contado que tenemos un grupo vida por internet en Italia. Y la semana pasada falleció una chica que formaba parte de este grupo vida, una italiana. ¿Sí? Pero fue tan especial, tenía una penosa enfermedad, le llegó esa enfermedad, pero antes de esa enfermedad, ella misma contaba, ¿cierto? O sea, de Dios, nada que ver, ¿sí? Pero le vino esa enfermedad y entonces un familiar mío que está allá, que cree en el Señor, fue y le compartió del Señor Jesús. Y esta mujer empezó a acercarse a Dios y ya luego la invitamos al Grupo Vida y empezó a asistir al Grupo Vida. Y le entregó su vida al Señor Jesucristo y era increíble verla en medio de su condición, verla decir, estoy tranquila, estoy lista. Cuando el Señor quiera está bien. Y uno podría pensar, ¿cierto? Pero le dio esa enfermedad
¡Qué maldición! ¡Qué cosa tan tenaz! Y ella misma decía, no, esto me permitió conocer a Dios. Y podríamos hacer la comparación de que ella podía estar allí en ese lugar de la cruz, en uno de los dos lados, ¿cierto? Y bien había podido decir como uno de los ladrones, ¿usted qué va? ¿Cuál Dios? ¿Cierto? Y renegar y criticar o me abandonó o bueno, en fin, pero no, tomó la decisión de decir, tú eres el Señor. Solo te pido que te acuerdes de mí. Y bueno, falleció la semana pasada. Y todos nosotros en el grupo conversábamos y decíamos, bueno, recordándola un poco, pero es increíble cómo en medio de la conversación de todos darnos cuenta que ella fue un ejemplo tenaz de cómo ver una situación difícil en algo que Dios permitió que ella viviera para convencerla de que Él existe y que quería que ella tomara la decisión de vivir una eternidad con Él. ¿De qué serviría que estuviera sana y se fuera sin Él? De nacer. Pero Dios permitió que eso sucediera y hay ocasiones cuando Dios también solamente hace silencio y nos da la oportunidad de escoger. Él nos trata a cada uno de nosotros de manera diferente, particular. Él sabe cómo tratar tu vida, porque Él te conoce. Y Él sabe qué necesitas para que te acerques más a Él. Tal vez hay personas que necesitan cosas bien tenaces para mantenerlas allí pegaditas a Él, ¿cierto? Como el mismo Pablo, el apóstol, que 3 veces le pidió al Señor que le sanara de una enfermedad al parecer de sus ojos, y siendo un apóstol el tenaz, el Señor no lo sanó. No lo quiso sanar. ¿Por qué? Bueno, uno podría pensar porque seguramente si lo sana, se aparta o no es cierto, no sé. ¿Y de qué manera el Señor a veces tiene que cogerlo a uno y mantenerlo apretado ahí, ¿cierto? Porque si no es así, entonces uno no se acerca a Él. El Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros y al mundo entero. Nos da la oportunidad de escoger, de elegir libremente dónde quieren vivir la eternidad. Y eso es un gran privilegio. ¿Sabe por qué es un gran privilegio? Porque hay otras áreas de la vida en las que nosotros no podemos escoger. Hay otras áreas en la vida donde no podemos escoger. Ninguno de nosotros pudo escoger quién fueran nuestros padres, por ejemplo. Ninguno de nosotros pudo escoger dónde nacer, ¿cierto? Hay cosas en la vida, áreas en nuestra vida donde el Señor no nos permitió escoger, ni tampoco nos permitió escoger nuestro género. Ah, es que yo hubiera querido ser hombre. No, Dios te hizo hombre, te hizo mujer. Te dio la posibilidad de tener un género, no que escogieras. Ya el que hoy en día escoge, bueno, escoge porque está tomando la capacidad de decidir lo que Dios no le dio. ¿Ok? Y entonces, para algunos eso puede ser incómodo. Algunos podrían en algún momento pensar, pues yo hubiese querido nacer en ser ojiazul, mono alto, ¿cierto? Por allá, gringo, o en Dinamarca, o en Noruega, o ruso, o de pronto, pero hubiese querido nacer en Mozambique, o eso no creo, ¿cierto? Ese sí no. Lo cierto es que el Señor hay cosas que no nos permitió elegir, pero esta que tiene una trascendencia eterna nos dio la posibilidad de hacerlo y eso es una bendición tenaz, ¿sí? Es una bendición muy buena. Yo creo que cualquier
cualquier cosa que a nosotros nos haya podido generar incomodidad a la hora de no haber podido elegir, queda compensada con la posibilidad de elegir la eternidad, con quién pasar. Si hay algo que nos incomodó como eso, yo no quise nacer aquí, yo no quise nacer en Santander, o yo no quise nacer en Cali, o yo no quise que mis papás fueran estos, bueno, yo creo que el Señor me está dando una posibilidad más grande de vivir una eternidad con Él. Porque es que la vida aquí, la vida que estamos viviendo es un puntico insignificativo en medio, en el centro de lo que es la línea de la eternidad. Lo que nosotros estamos viviendo aquí es nada frente a la eternidad. Pero Dios quiere que vivas y que vivamos la eternidad con Él, que podamos disfrutar el privilegio de escoger el destino eterno. Usted cambiaría a escoger lo que no pudo escoger por la posibilidad que Dios le está dando de escoger la eternidad. Usted hubiese preferido escoger sus padres, hubiese preferido escoger el lugar donde nació y no tener la posibilidad de escoger la eternidad con el Señor. Yo no sé, pero yo prefiero la de la eternidad con el Señor, ¿cierto? Habrá quien diga, no, yo hubiese preferido escoger aún mi propio sexo y que Dios determinara para dónde me mandara. No, pues yo no. Yo no. Yo prefiero decirle al Señor gracias por permitirme escoger una eternidad contigo. Dios nos ha dado un privilegio grandísimo, grandísimo, porque Él como todopoderoso pudiera decir, aquí te vas para aquí y usted se va para acá. Pero no, Él no prefirió eso. Pensemos en el ladrón que se arrepintió. El ladrón que se arrepintió en la vida cometió muchas faltas. No, la palabra de Dios no las nombra como tal, ¿cierto? No sabemos mucho de él tampoco de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero sí sabemos que cometió muchas faltas, ¿cierto? Eligió la moralidad equivocada al hacer las cosas que no estaban bien. Eligió la conducta equivocada. Y bien pudiera uno decir, no tiene derecho a elegir vivir en la eternidad, porque eligió mal. Pero Dios nos dice, sí tienes la posibilidad de elegir. Usted y yo hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Todos, desde los más adultos hasta los menores que estamos aquí. Yo estoy de los menores. Sí, yo estoy de los menores. Y hemos tomado malas decisiones. Esa es la realidad. Hemos hecho y hemos dicho cosas que han hecho mucho daño, ¿cierto? En algún momento hemos escogido la moralidad equivocada. Pero aún en medio de ello, ¿cierto? Nosotros pudiéramos en algún momento pensar, o lo hemos llegado a pensar, hombre, si yo pudiera devolver el tiempo para no haber tomado esa decisión así, ¿cierto? Si yo pudiera volver atrás y decir, hombre, yo no quisiera haber tomado esa decisión, pero ¿sabe qué? No hay momento para ello. Pero hoy en día sí hay un momento para elegir y para decirle al Señor, yo quiero tomar una decisión diferente hoy en mi vida. Vivir para ti. Vivir para ti, vivir por ti. Yo creo que si nosotros experimentáramos
lo que nos merecemos por todas las malas decisiones que hemos tomado, yo creo que no estaríamos aquí. Y si se tratara de tener la oportunidad de elegir una eternidad con el Señor basado en nuestras malas decisiones, no, yo creo que no estaríamos aquí. Pero Dios decidió hacerlo. Y Dios decidió dejar que usted y yo, a pesar de todo lo que hayamos podido vivir y todas las malas decisiones que hayamos podido tomar, que hoy tengamos la posibilidad de empezar de nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Usted podría decir, o cualquiera de nosotros, no, yo no he tomado malas decisiones en mi vida, pues yo creo que sería bueno sentarnos y mirar un poquito para atrás y darnos cuenta de nuestra realidad. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Y hoy usted y yo podemos encontrarnos, no sé cuál sea su condición, no sé si usted le haya entregado su vida al Señor o no, a estas alturas de la vida, pero usted y yo podemos estar en la misma condición de los ladrones al lado y lado de la cruz. Tal vez no como ladrón, pero sí en otras condiciones que le han distanciado del Señor. Y puede estar expuesto ante toda la humanidad. Pero tiene hoy la posibilidad de elegir. Y una vez más pensar, ¿cómo es posible que todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido creados por Dios? ¿Cómo es posible que uno tome decisiones de caminar con el Señor y otro no? ¿Saben por qué? Porque Dios nos deja. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Dios nos ha dado la capacidad de tomar determinaciones. ¿Cómo es posible que dos hombres en iguales condiciones ven al mismo Jesús y uno decide burlarse y el otro decide honrarlo? Pues bueno, eso lo vivimos todos los días. Esa es la realidad del día a día, ¿cierto? Mientras que uno decide orar al Señor, ¿cierto? Porque eso es lo que hace uno de ellos, ora al Señor y dice, Señor, acuérdate de mí, ¿cierto? Jesús lo miró con el suficiente amor para salvarlo. ¿Y entonces significa que al otro no lo amó? Claro que sí. Lo amó también porque lo dejó decidir. Jesús no lleva a nadie a la brava, a su presencia, a nadie. Le amó tanto a ambos que les dio la capacidad de decidir. Usted y yo, hoy, podemos vernos en esa cruz. ¿En cuál de los dos lados estás ubicado? Piensa en este momento. De esos dos condenados a muerte que estaban al lado y lado de Jesús, ¿en cuál de los dos lados? ¿Con cuál de los dos lados te identificas hoy? ¿Con el que se burla de Jesús, pero no porque se burla que se ríe de él, sino porque se burla evadiéndolo todo el tiempo? ¿Con el que toma la decisión de distanciarse del Señor? ¿O con el que lo reconoce a pesar de su condición y le dice, sálvame? Sálvame. En la cruz del Calvario el Señor salvó una vez y para siempre. Y el que se pierde, ¿sabe por qué se pierde? Porque quiere. No porque el Señor
lo condene. Su mismo pecado te ha condenado a toda la humanidad. ¿Sí? Pero asimismo le ha dado la posibilidad a que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos la posibilidad de pensar en ello y de decidir. O te burlas del Señor, o decides caminar con Él. Yo creo que cuando se habla de burlarse, se me ocurre en este momento así como en las corridas de toros, ¿cierto? Justamente, ¿sabe cómo se llaman donde los toreros se esconden? Burladeros. Cuando el toro viene a embestirlos, entonces llega y se meten detrás de esas puerticas, ¿cierto? Eso se llama burladero. Y entonces se me ocurre en este momento esa similitud, ¿cierto? Como Jesús buscándolo a uno para embestirlo sanamente, pero yo llego y me le escondo, ¿cierto? O si no, saco la capa y ¡ole! ¡Ole! No me atrapaste. ¡Ole! Bueno, ese ole le va a costar mucho en la eternidad. Mucho en la eternidad. Quiero invitarte a que oremos. A que oremos y a que oremos pensando en qué decisión nosotros queremos tomar hoy. ¿Sí? Y no solamente la decisión de simplemente decir, hombre, bueno, voy a apartarme de todo esto que no hace bien, sino de tomar la decisión si realmente nuestro caminar con el Señor está bien o no, y si tomamos la decisión de vivir una vida eterna con Él. ¿Saben? Muchos hoy en día se burlan porque no creen en la venida del Señor. Muchos se burlan porque no creen en la venida del Señor. Pero la venida del Señor es inminente. ¿Sí? Y el hecho de que las personas que no creen en la segunda venida del Señor no crean, no significa que Él no venga. Y están en este momento en la misma condición del ladrón clavado en la cruz, pero simplemente diciéndole, sálvese, bájese usted y bájeme a mí también, ¿cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien dice el Señor en su palabra cuando enviaba a los profetas a hablarle a estas personas y les decía, ellos tienen ojos, pero no ven, y tienen oídos, pero no oyen. Y hoy, en el nombre del Señor, yo quiero decirle a ustedes, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Señor le está diciendo hoy. Una vez más, acércate al Señor y entrégale tu vida a Él si no se la has entregado. Y que Él sea tu Señor y Salvador, porque de lo contrario, estás tomando una decisión para la eternidad que no es buena. Es bien mala. Bien mala. La mejor, la de vivir una eternidad con Cristo Jesús. Padre, te quiero dar muchísimas gracias en este momento, Señor, por esta bendición que nos das de vivir por ti y para ti. Padre Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, tomando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, tú nos permitas crecer. Tú nos permitas vivir por ti y para ti. Tú nos permitas entender a cada uno de nosotros cómo a la humanidad perdida, Señor, le has dado la posibilidad de escoger
aun cuando hay cosas en las que no han tenido o no hemos tenido la posibilidad de escoger, ni de decidir. Pero tú, Señor, hoy nos hablas de la posibilidad que tenemos de decidir para la eternidad. Caminar contigo o caminar sin ti. Entrar por la puerta estrecha o entrar por la puerta ancha. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ilumines a cada una de las personas que no han entregado su vida al Señor. Y no solo de quienes estamos aquí, sino del mundo entero. De todas las personas que de una u otra forma se están metiendo en los burladeros para distanciarse de ti. Toca sus corazones, Padre Dios, y permíteles entender, aún por medio de situaciones difíciles, que necesitan volver tus ojos a ti. Padre, te alabo y te bendigo por ello y te doy muchas gracias. Muchas gracias porque me has permitido, Señor, en lo personal, tener la posibilidad de escoger. Y hoy, Señor, una vez más afirmo y reafirmo: tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Y gracias porque sé que contigo tengo una eternidad garantizada. Una vez más te pido perdón por mis pecados y te pido que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Y si es el deseo de tu corazón, y si consideras que no le has entregado tu vida a Jesús, o aún si no hay seguridad de salvación en ti, hoy te invito a que le pidas al Señor Jesús que te haga entender sus caminos, que tome tu corazón, tu mente, que perdone tus pecados y que tú tomas la decisión de arrepentirte y de dejar de hacer lo que está mal, que no le agrada a Dios, para empezar a agradar a Dios y que Él se convierta en tu Señor y Salvador. Te alabamos, Padre Dios, y te bendecimos. Quedamos en tus manos y creemos, Señor Jesús, que tú haces y obras conforme, Padre Dios, a tu voluntad. Quedamos en tus manos y te entregamos este resto de día para que tú sigas obrando, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.